Autoridades, directos docentes, apreciados estudiantes. Previo a dar el inicio a esta segunda jornada del evento, solicitamos por favor a las dos filas finales del auditorio colocarse en la parte inicial, por favor, de este auditorio. Solicitamos su gentil colaboración. Muchas gracias. Este es el primer llamado. El evento lo vamos a desarrollar e iniciar en 2 minutos. Muchas gracias. Estimado público, la Universidad Nacional de Chimborazo, la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y la carrera de Derecho trae a ustedes el primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas Fernando Daquilén. Para el desarrollo de esta segunda jornada, en su orden solicitamos la participación del magíster Edison Barba, a fin de que realice la instalación de este taller. Estimados compañeros profesores, estimados profesionales del derecho que hoy nos acompañan y queridos estudiantes de la carrera de Derecho, muy buenas tardes con todos. Qué gusto que se integren a estas jornadas del Congreso. Muchos de ustedes estuvieron viendo las actividades de la mañana a través del Zoom y hoy podemos asistir a este taller. Quiero saludar también al equipo, a ese gran equipo del Vicerrectorado Académico que también nos visitan. Gracias por asistir aquí, liderado y encabezado por
la doctora Lida Barba, nuestra vicerrectora, a quien le pido podamos brindarle un aplauso por En la mañana en la inauguración decíamos nada más que ciertas dos puntualizaciones, ¿no? La primera, que este es el primer congreso. No quiere decir que ha sido el primer congreso que se ha desarrollado en la carrera de Derecho, sino que es el primer congreso con la nueva reglamentación que exige el modelo de evaluación de educación superior para que sea considerado como tal. Eso para nosotros es un tema muy importante como carrera, porque es tener o fundar un evento que queremos que sea replicado de manera anual. Estamos sembrando este congreso, Fernando de Aquilema, que tiene dos características fundamentales. El primero, mirar el derecho con cabeza propia desde Latinoamérica, ¿sí? Tener la capacidad que a través de la filosofía de la ciencia o de la epistemología global podamos contribuir con pensamiento propio. Ese es uno de los desafíos que tenemos. Y lo segundo es poder pasar el tema de hablar de derecho a derechos, en plural, entendiendo que la ciencia jurídica no es propiedad solo de los abogados. Nosotros somos un medio para que la gente pueda alcanzar los grandes valores del derecho, como son la justicia, la verdad y la equidad. Sí, entonces, esas dos premisas muy importantes tienen que ir sembrándose en cada uno de ustedes. En este momento son ustedes los que están en el tránsito de la mitad de la carrera, quizás hacia el inicio. Es decir, tienen mucho camino por transitar. Y ese camino por transitar les va a hacer que, al igual que muchos de los chicos con los que estuvimos de mañana y que son gestores de este congreso, ustedes vayan viendo y haciendo este congreso suyo. El siguiente año podremos tener otras líneas jurídicas que nos podríamos especializarnos en una, o también hacerlo multidisciplinario. En este primer congreso, además de las ponencias, hemos querido brindar a ustedes talleres. La dinámica del taller es poder hacer más didáctico la presentación de un resultado o una idea jurídica. Y para mí es muy grato presentar uno de los compañeros graduados. La profesora Wendy ya sabrá decirles un resumen de la hoja de vida de quien nos acompaña. Sin embargo, créanme que como graduado de esta universidad, siento orgullo que muchos de nuestros ponentes, talleristas e incluso uno de los conferencistas magistrales son graduados de esta universidad. Yo agradecerles a nuestros graduados tener ese sentido de pertenencia, de identidad hacia su carrera de Derecho y venir y brindar su espacio de tiempo respecto a varias perspectivas. Hemos invitado al máster Alex Sánchez, ¿sí? Y yo quisiera, más allá del detalle que ya Wendy sabrá brindarles, contarles de que yo me siento muy orgulloso de que pueda participar aquí hablando de este tema. Porque no se lo habla solo desde las páginas de la lectura de la doctrina, ni tampoco se lo habla solo desde el estudio de las aulas. El doctor, quien nos acompaña el día de hoy, ha podido patrocinar en causas administrativas, ¿sí? Y dirigir también ciertos espacios de asesoría a nivel de varios niveles del sector público. Y hoy inclusive es un orgullo para nosotros que esté asesorando para mí el vicerrectorado de mayor importancia, el vicerrectorado académico, no solo por la jerarquía institucional, porque ahí conlleva la razón de ser un proceso muy valioso como es la docencia como fuente sustancial de la academia. Entonces, un graduado nuestro que ha pasado por varias instituciones del sector público, que tiene su formación penal, su ejercicio administrativo, también en gestión pública, y que hoy esté brindando este servicio de asesoría en nuestra institución, que esté con ustedes estos minutos de su tiempo dedicados a reflexionar sobre algo que es fundamental. La potestad sancionadora del Estado ya ha traducido un régimen disciplinario, al que estamos sometidos todos los que ejercemos actividad dentro de la institución pública. Contarles como una anécdota, Alex, cuando lo estaba invitando yo a este taller, visitamos una de las aulas de Derecho y le comentábamos de que nos conocemos desde hace muchos años, ¿sí? Y a veces hemos discrepado en ideas políticas, pero tenemos en conjunto un gran amor hacia esta carrera de Derecho. Miren lo bonito que es poder, con ex compañeros de aulas,
encontrarnos en el mundo profesional y que acepten estas invitaciones de manera gratuita, de honor y con todo el corazón y la energía para venir a conversar con ustedes. Les pido a ustedes aprovechen el taller, participen, hagan preguntas. No hay pregunta muy básica en derecho. Lo básico es preguntar, compañeros, para aprender. Dejo instalado este taller. Les agradezco que sea una tarde muy fructífera para todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del magíster Edison Barba, director de la carrera de Derecho. Acto seguido, vamos a desarrollar el taller correspondiente. En esta tarde departirá el magíster Alex Sánchez. Pero antes de cederle la palabra de forma muy breve, me permito compartir con ustedes su trayectoria profesional. El magíster Alex Omar Sánchez es abogado de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad Nacional de Chimborazo, mediador acreditado, especialista en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, mantiene un diplomado en Criminalística, es doctorando del programa PhD en Ciencia Jurídica en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Parte de su experiencia laboral se desarrolló como coordinador provincial en el estudio sobre actuaciones judiciales y fiscales en la Universidad de Chile, docente universitario, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de Patatanga, coordinador del control disciplinario del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, director provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, encargado, director provincial de salud de Cotopaxi, asesor de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Cotopaxi, abogado de la Procuraduría UNAS, coordinador provincial de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, director zonal 3 de procesos sancionatorios de la agencia ACES. Recibamos entonces con un cortísimo aplauso al magíster Alex Sánchez. Muy buenas tardes, doctora Lida Barba, directora académica de la UNAS, autoridades presentes, docentes, estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, estudiantes de la Escuela de Derecho, familiares, amigos aquí presentes, reciban un afectuoso y cordial saludo. Realmente creo que más que agradecerle al director de Escuela de Derecho, debo realmente valorar la posibilidad de que me haya dado esta oportunidad de poder regresar a casa. Yo salí de la Universidad Nacional de Chimborazo, es más, en este mismo auditorio tuve la posibilidad de recoger mi título como abogado, y siempre uno espera volver a casa, siempre uno espera volver al lugar en donde uno fue feliz. Y sin duda alguna, en la Universidad Nacional de Chimborazo, en las aulas de la Escuela de Derecho, uno realmente, aparte de aprender, también aprende a ser feliz. Conoce a gente, conoce a su familia, conoce a tantos buenos amigos que durante este camino a nosotros nos acompañan precisamente a recorrer este conocimiento del derecho, que realmente la escuela de derecho, la cátedra del derecho como tal, el camino de un abogado siempre puede ser bastante complejo porque nos invita y nos obliga a todo el tiempo estarnos preparando. Y créanme que por más complicado que sea, salir de las aulas de la Universidad Nacional de Chimborazo hace mucho más fácil este camino. Hoy vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo disciplinario. Realmente, como estudiante de UNAS, a veces siempre era bastante complejo el poder entender ciertas perspectivas básicas del derecho administrativo, más aún del derecho disciplinario. Siempre como estudiante teníamos otras perspectivas o teníamos otras inclinaciones, como por ejemplo el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, pero no mucho por el derecho administrativo. Y créanme que durante mi trayectoria laboral, que muy gentilmente Wendy la leyó, he aprendido a tenerle pasión al derecho administrativo disciplinario, porque tiene mucho que ver con el derecho penal y próximamente lo vamos a ver. Para este estudio, para este análisis, la idea fundamental
o el objetivo principal, es poder inculcar en ustedes primero un entendimiento claro de lo que es el derecho administrativo disciplinario, cuáles son las facultades, los poderes estatales del jus puniendi del Estado, la facultad que tiene el Estado para sancionar. Vamos a recorrer este camino avanzando por las garantías básicas del debido proceso, constantes en la Constitución de la República, y luego vamos a aterrizar precisamente estas garantías básicas en lo que es el derecho a la defensa, para posteriormente verificar si en la legislación ecuatoriana se aplica precisamente este derecho a la defensa, estas garantías básicas, y así, de esta forma, ustedes van a tener la posibilidad de generar un conocimiento claro de lo que es el derecho administrativo disciplinario, y a su vez, lo más importante, ustedes puedan cuestionarse si es que efectivamente dentro de nuestro país contamos con las herramientas jurídicas necesarias y suficientes para ser aplicadas a través de la legislación ecuatoriana. Dicho esto, vamos a empezar, por favor, con la primera diapositiva. Quiero empezar hablándoles sobre la potestad sancionadora del Estado. El Estado tiene dos posibilidades, dos escenarios dentro de esta potestad sancionadora. El primero es la potestad prolectiva y el segundo es la potestad disciplinaria. Hay una diferencia muy grande entre sí y la idea es que lo podamos comprender claramente. La primera es la potestad colectiva y esta potestad colectiva es aquella en la cual se determinan infracciones a órdenes o mandatos establecidos por la administración. Un ejemplo clarísimo, y la idea precisamente durante todo este taller es tratar de compartirles ciertas experiencias para que ustedes puedan entender de mejor manera el derecho disciplinario. ¿A qué se refiere con la potestad colectiva? Es la que se genera, por ejemplo, en las ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales en las cuales, por ejemplo, se sanciona el hecho de haber colocado un rótulo sin permiso de colocación de rótulo. Vamos a poner este ejemplo. En una tienda de pronto se inicia con el negocio y se coloca un rótulo sin el permiso correspondiente. La sanción la determinará la misma norma y esta sanción al cometimiento de esta infracción por haber desobedecido lo constante dentro de una ordenanza se lo conoce como la potestad correctiva, ¿sí? Versus que la potestad disciplinaria es aquella que se aplica a través de la sanción generada a los propios funcionarios de la administración. Como requisito fundamental tenemos entonces que la potestad disciplinaria, para ejercer la potestad disciplinaria, el Estado debe tener un vínculo laboral con el servidor público, el funcionario o el trabajador al cual se va a proceder con la sanción. Pero existen también ciertas excepciones. Por ejemplo, en el caso de la potestad disciplinaria de la administración, Universidad Nacional de Chimborazo, hacia los estudiantes, que también existe un reglamento de potestad disciplinaria, un reglamento de régimen disciplinario, que se aplica ya no solamente a los trabajadores, en este caso a los docentes, sino también a los estudiantes. Entonces aquí esta es la excepción mediante el cual no existe este vínculo laboral que normalmente la generalidad nos da para la potestad disciplinaria. ¿Qué es lo que quiere asegurar el Estado con esta potestad disciplinaria, con este jus puniendi del Estado? Esto es una de las relaciones o semejanzas que existe con el derecho penal al hablar del jus puniendi del Estado, es la posibilidad del Estado de sancionar, la facultad del Estado de sancionar. Es precisamente guardar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético de los funcionarios, servidores o trabajadores, o en este caso estudiantes, que pertenecen a la administración como tal dentro de sus competencias. Entendamos también que toda administración pública tiene dos facultades, y vamos a partir por ahí porque esto es sumamente importante, que es la facultad reglada y la facultad discrecional. ¿Cuál es la facultad reglada? La reglada es aquella que la norma determina claramente cuál es, por ejemplo, en los procedimientos disciplinarios, cuál es la sanción específica que se debe imponer. El servidor público que falta más de 3 días de su puesto de trabajo sin justificación, la sanción es la destitución. Por el contrario, hay otro tipo de faltas, por ejemplo, las leves, que luego más adelante lo vamos a ver, en donde le da la posibilidad discrecional a la administración pública para que pueda escoger cuál es la falta leve que debe imponer, tomando en consideración que existen categorizaciones de faltas leves, la amonestación verbal, la amonestación escrita y la pecuniaria, en donde le permite al servidor público o al órgano sancionador escoger entre cualquiera de estas sanciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los procedimientos administrativos correctivos,
en donde tal vez en la ley orgánica de salud, por una infracción cometida a esta ley, le da la posibilidad a la administración de escoger entre 1 y 5 salarios básicos, de escoger entre una clausura temporal y una definitiva. Ahí es donde efectivamente se aplica la discrecionalidad de la administración, pero que hay que tener en cuenta algo que es sumamente importante. El hilo que define o diferencia la discrecionalidad de la arbitrariedad es muy fino. Siempre debemos nosotros tener en cuenta y saber cuándo es discrecional y cuándo es arbitrario. La discrecionalidad siempre se va a aplicar en virtud de un ejercicio de proporcionalidad o razonabilidad y siempre bajo la motivación pertinente. Empecemos entonces con las garantías básicas del debido proceso. Las garantías básicas se encuentran contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República. No he querido ponerles todas las garantías básicas como tal, sino la idea de esto precisamente es poner las garantías básicas más importantes para que ustedes puedan tener un conocimiento claro y una perspectiva clara sobre todo de cómo se aplican las garantías básicas dentro del derecho disciplinario. Empezamos de esta forma con la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que el artículo 82 de la misma Constitución nos habla de la necesidad de que existan normas jurídicas previas claras y emitidas por autoridad competente. Una norma previa a través del principio de legalidad es lo que nos permite que una sanción pueda ser sancionada, que una falta pueda o no ser sancionada, vamos a ver más adelante sobre el principio de legalidad. Pero la seguridad jurídica como tal, ya nos habla el Código Orgánico Administrativo y nos dice que la seguridad jurídica o confianza legítima, la llama el Código Orgánico Administrativo, es aquella en donde la administración se obliga para sí mismo que a través de las decisiones tomadas con certeza y previsibilidad sea respetuosa con las expectativas razonables generadas para los administrados. ¿Esto qué quiere decir? Si por una falta X le corresponde una sanción Y, a otro sujeto procesal que haya cometido la misma falta X le vuelve a corresponder la misma sanción Y. Yo no puedo a otro sujeto administrativo por una misma falta X imponerle una sanción Z, porque ya estoy yéndome en contra precisamente de esta presunción razonable de la expectativa que generó la administración por el cometimiento de esta falta. O si un servidor público, por ejemplo, vamos a poner un estudiante, faltó 3 días consecutivos a clases y no fue sancionado, otro estudiante que comete la misma acción entendería que bajo esa misma perspectiva tampoco debería ser sancionado, por cuanto es el mismo acto que se cometió anteriormente por su propio compañero. Por ejemplo, el Tribunal Español, bajo esta misma perspectiva, y determina que la administración pública debe ser razonable con la esperanza generada para el administrado. De esta forma, vuelvo a insistir, la administración se obliga para sí mismo a ser respetuosa con las expectativas que se generan. Pero el mismo Código Orgánico Administrativo, que valga decir, creo que es uno de los grandes avances administrativos que ha generado el Ecuador en los últimos años. Hemos pasado de un ERCAFE a un Código Orgánico Administrativo en un transcurso de tiempo tan amplio que las administraciones públicas muchas veces no sabían cómo actuar desde la parte correctiva y de la parte disciplinaria. Ahora, por lo menos, el Código Orgánico Administrativo, si bien es cierto, como algunos vacíos, nos da muchas más luces para poder aplicar el derecho administrativo. Esta misma norma nos determina también la excepción y nos dice, si bien es cierto, la administración pública debe ser razonable con las decisiones que tomó, no es menos cierto también que la misma administración pública puede cambiar o puede variar esta decisión siempre y cuando la motive correctamente. Entonces, no es una camisa de fuerza para la administración. Sabemos que tenemos que ser respetuosos con la esperanza que dimos al administrado sobre el mismo acto cometido por otra persona, pero debemos entender que la misma administración, siempre y cuando lo motive correctamente, puede variar o puede cambiar su decisión. Vamos a tratar ahora uno de los principios que más que principios considero es un estado. Es el estado de inocencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un ejercicio de convencionalidad, ha señalado claramente que
La administración pública debe propender a tratar al administrado como un sujeto del proceso administrativo y no como un objeto del mismo. Con esto la Corte Interamericana nos quiere decir que todas las administraciones públicas deben alejarse de este criterio inquisidor, de esta mentalidad inquisitiva, en donde al parecer lo único que nos sirve, o lo único que nos funciona, lo que pretendemos es sancionar al administrado al cual iniciamos un procedimiento disciplinario, tratándole de esta forma como un objeto del mismo, un objeto de su poder punitivo, y no haciéndolo un sujeto del mismo a través de un procedimiento administrativo que cumpla con las garantías básicas del mismo y del derecho a la defensa que tiene. Les voy a poner un ejemplo para que puedan entender y para que puedan un poco abrir su mente sobre si en nuestro país las normas con las cuales contamos permiten precisamente guardar este derecho, este estado de inocencia. El Código Orgánico de la Función Judicial da la posibilidad, la potestad al Consejo de la Judicatura a que genere una suspensión de empleo y sueldo, de hasta por 3 meses como medida de protección o medida cautelar al iniciar su procedimiento administrativo sancionado. Se da el caso de un fiscal en donde se le inicia el procedimiento administrativo disciplinario en el Consejo de la Judicatura y se le suspende como medida de protección durante 3 meses por el cometimiento o por el presunto cometimiento de una falta administrativa gravísima. Es la diferencia que tiene el Código Orgánico con otras normas, que la falta muy grave ellos lo llaman gravísima, sancionada con destitución. En este caso, pasados casi los 3 meses, 2 días antes de cumplirse los 3 meses y que deba ser restituido obligadamente a su puesto, previo a que se genere la resolución del Pleno del Consejo, el Pleno del Consejo resuelve mantener el estado de inocencia del fiscal. Esto quiere decir que durante los 3 meses que estuvo suspendido de empleo y sueldo, siempre fue inocente. La pregunta es, ¿fue tratado como tal dentro del proceso? Por supuesto que no. Es más, vamos más allá de aquello. Considero muy personalmente que en los procedimientos administrativos disciplinarios existen 2 tipos de sanciones. La primera sanción es la material, destitución, amonestación verbal, escrita, pecuniaria. Y la otra es la amonestación psicosocial, a la cual yo llamo psicosocial. ¿Por qué las llamo de esta forma? Porque esta no es una sanción que pueda verse, pero sí puede sentirse. Imaginen ustedes el fiscal regresando después de 3 meses a su trabajo de haber sido suspendido, injustamente, porque nunca se comprobó que efectivamente había sido responsable del cumplimiento de su presión. Pasamos por una vergüenza social, pasamos por un ajusticiamiento mediático, pasamos por un linchamiento laboral, en donde nos vemos abocados precisamente a que nuestros propios compañeros, los compañeros que nos rodean dentro de nuestra institución, puedan generar varios criterios, varias teorías sobre cuál fue la razón por la cual no fue destituido. Es más, precisamente en esta provincia, en donde ejercí esta defensa, se ventilaba la posibilidad de que exista un pago de entre 15 y 20 mil dólares por parte de los servidores judiciales para evitar una destitución. Y obviamente este fiscal cayó también en esta posibilidad que tomábamos. Entonces, si no tratamos al administrado como un sujeto del derecho, lo tratamos como objeto, y permitimos que durante estos 3 meses haya sido prácticamente sancionado, porque efectivamente eso fue, ¿dónde queda el derecho a la defensa? ¿Dónde queda el Estado? Perdón, a la inocencia. Siguiendo con aquello, tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad siempre va de la mano con el principio de tipicidad. El principio de la legalidad viene del aforismo "Nulum crimen, nulum pena sine lege", que nos quiere decir que no hay crimen y no hay pena sin ley previa. Podemos traspolarlo al derecho administrativo. Siempre voy a tratar un poco de traspolar la parte penal a la parte administrativa, porque eso es muy interesante. Yo creo que allá precisamente debemos ir como país, allá precisamente debemos ir como legislación ecuatoriana, en donde entendamos que el derecho administrativo no es menos fuerte ni es menos
complejo ni merece menos atención que el derecho penal. Y les habla un penalista. Si bien es cierto, en el derecho penal tenemos pérdida de libertad, en el derecho administrativo podemos tener pérdida de trabajo. Cada uno dentro de sus derechos y dentro de la importancia del mismo, luego lo vamos a analizar con más profundidad. Este principio, como les decía, aterrizándolo al derecho administrativo, nos quiere decir que no puede haber falta disciplinaria sin que exista la ley previa en donde se determina que esta acción u omisión es una falta disciplinaria. ¿Dónde se encuentran contenidas las faltas y las se encuentran contenidas en nuestra ley? Ley orgánica de servicio, Código orgánico de la función judicial, Código orgánico para el ejercicio de la justicia disciplinar, Consejo de la Judicatura, tenemos el COESCOP, el Código orgánico de entidades de orden público, estatutos universitarios, reglamentos, normas internas de cada una de las instituciones públicas, en donde se determina un listado de faltas disciplinarias, leves, graves o muy graves. Aquí hablamos del principio de reserva de ley. Existen normas en donde se establece y se determina específicamente que solo las faltas contenidas en esta ley pueden ser sancionadas. Limita, corta directamente la posibilidad de que la administración pública pueda generar más faltas de aquellas de las que se encuentran contenidas en su código. Es el caso, por ejemplo, del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde todos los servidores judiciales solo pueden ser sancionados por las faltas contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por el otro lado tenemos a la LOCEP, en donde nos dice que las faltas disciplinarias serán las que consten en la LOCEP y también aquellas que se determinen dentro de los documentos jurídicos internos de cada institución, por ejemplo, los reglamentos internos de talento humano. Dicho esto, ¿cuál es la competencia que tienen las autoridades para proceder con la sanción? Esta competencia, vamos a tocar nuevamente la LOCEP, nos habla de que la competencia para imponer las sanciones radica en la autoridad nominadora o en su delegado. Uno de los grandes errores que cometemos dentro de la administración pública precisamente está en esta delegación. ¿Cómo hacer esta delegación? Esta delegación debe cumplir los requisitos que contiene el Código Orgánico el Código Orgánico Administrativo. Si no cumple los requisitos del Código Orgánico Administrativo, podríamos entender que esa delegación es válida. Normalmente se pretende o se trata de que efectivamente las autoridades nominadoras hagan esta delegación para que sean otros servidores que enfrentan a un procedimiento administrativo disciplinario, para que no sea el mismo quien investigue y sancione. Luego vamos a ver esta necesidad precisamente de dividir el órgano instructor y el órgano sancionador. La misma Constitución nos habla que aparte de la competencia, aparte de la legalidad, se debe llevar a cabo el trámite propio de cada procedimiento. Y aquí vamos a entender uno de los principales conflictos que tiene nuestra legislación ecuatoriana. La LOCEP, por ejemplo. La LOCEP determina dentro de su articulado cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, antes lo determinaba de manera un poco escueta, después prefirió el legislativo derivar a través de un artículo y determinar que el procedimiento para los sumarios disciplinarios, entiéndase, faltas graves y muy graves, será el Ministerio de Trabajo el que se llevará a cabo el reglamento en donde se contemple el procedimiento para llevar a cabo este tipo de faltas. Efectivamente lo hicieron, pero se olvidaron de algo muy importante, y es cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para sancionar una falta leve. Y ojo que la misma Constitución nos habla de que se debe tramitar en base con el trámite propio de cada procedimiento. ¿Cuál es el trámite propio que se aplica para imponer faltas leves a los servidores públicos? La respuesta no está en la LOCEP y la respuesta tampoco está en su reglamento. Al haber un vacío legal para proceder con este procedimiento de faltas leves, ha llevado a que las administraciones públicas empiecen a generar procedimientos un poco antojadizos y tal vez sí arbitrarios, que es lo que precisamente después vamos a revisar,
en donde no contemplan garantías mínimas del debido proceso. Y aquí va la primera, como les decía, el primer cuestionamiento que ustedes deben hacerse. ¿Tenemos suficientes garantías dentro de nuestra norma para ser objeto de un procedimiento sancionador por una falta leve? Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Chimborazo contamos con un reglamento mediante el cual nos da un procedimiento para imponer sanciones a los docentes y a los estudiantes. Imagínense ustedes si no contaran con este procedimiento, ¿cómo saber qué paso seguir para acceder a su derecho a la defensa? Como les decía al inicio, junto con la legalidad tenemos la tipicidad. ¿Qué nos dice la tipicidad? La infracción, la falta disciplinaria debe estar tipificada, debe ser típica, debe constar dentro de la norma. Y aquí les voy a dar un consejo para todos aquellos estudiantes, docentes, servidores, abogados, compañeros que nos acompañan el día de hoy. La idea de este taller es que entendamos que no hace falta ser abogado para poder entender lo que es del sentido común y lo que es de la ley. El primer paso para poder defendernos de un proceso administrativo disciplinario o, en su defecto, poder defender a nuestro cliente de un procedimiento administrativo disciplinario es el ejercicio de desagregación de la falta disciplinaria. ¿Cómo hacemos este ejercicio de desagregación? Tratando de entender qué es lo que nos quiere decir la norma sobre la falta disciplinaria que se me pretende imponer a mí, inciso, a mi cliente. Les voy a poner un ejemplo. En una norma interna de una administración pública se establecía como sanción, perdón, como falta disciplinaria el uso indebido de uniformes. En el momento en que nosotros hacemos esta desagregación, vamos al verbo rector. Y el verbo rector es el uso. Es decir, que yo lo primero que debo probar es que efectivamente yo usé el uniforme. No me están sancionando por el no uso del uniforme, sino por el uso indebido. Pero para tener un uso indebido, yo primero debo usarlo. Si yo vengo con mi uniforme y lo uso, eso ya no es un motivo de sanción. Ahora, al decir que es un uso indebido, yo entendería que de pronto, al hablar de indebido, podríamos hablar que yo use mi uniforme tal vez para limpiar una ventana. Eso es un uso indebido de mi uniforme. Pero eso no quiere decir que yo no lo esté usando. En el momento en que yo venga sin uniforme, bajo esta premisa, me podrían sancionar. No, porque lo primero que me dice es el uso indebido del uniforme. Algo parecido pasa, por ejemplo, con el cumplimiento de la jornada laboral. De los más comunes dentro de los procedimientos disciplinarios de las instituciones públicas. La jornada laboral me dice la LOCEP que debe cumplirse por 8 horas diarias, 40 horas semanales. Si el día martes yo me atraso 20 minutos y salgo 20 minutos más tarde, ¿estoy incumpliendo mi jornada laboral? No, estoy cumpliendo mis 8 horas. Lo que se generó fue un atraso. En otra institución pública en el cual también tuve la posibilidad de patrocinar, tenían como falta disciplinaria el incumplimiento de horarios. En esta falta disciplinaria, lo que yo tenía que probar era que efectivamente el servidor público cumplió con su horario. Por ejemplo, a través de su autoridad inmediata, jerárquicamente inmediata. Pero lo que había sucedido era que el servidor público no registró su huella en el reloj biométrico. Pero el no registro de huella en el reloj biométrico no estaba considerado como una falta disciplinaria. Lo que estaba considerado como una falta de no cumplimiento de horarios. Luego vamos a ver más adelante hasta qué punto la necesidad de la administración pública de activar todo el aparataje disciplinario es pertinente o no. En un caso, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura sucedió algo parecido. Ahí lo que pasó fue que el servidor judicial realizó varios sorteos, llamémosle resorteos, de peritos. Y el Consejo de la Judicatura inició el proceso por manipular gravemente el sistema informático. Y ojo que también le suspendieron, pero bueno, no sin sueldo, le suspendieron por un mes. Y cuando analizábamos este proceso y hacíamos la desagregación de la tipificación de la falta,
Yo les decía, primero, hablamos de manipular, que es el verbo rector, el manipular. La manipulación era obligatoria que se realice, porque estaba dentro de sus funciones de realizar los sorteos. Pero no habla de una manipulación grave. Ojo que la norma tendría que hablar, tendría que explicarme que esta manipulación se genere para conseguir algún tipo de beneficio propio o de terceros, que entonces efectivamente más allá tal vez incluso de una infracción penal podría ser una falta disciplinaria. Pero solamente me dice manipulación grave de los equipos. Si se llevaron a cabo varios sorteos fue precisamente porque la norma lo permitía. Eso no puede considerarse una manipulación grave del sistema informático. Sucedió lo mismo, después de un mes fue reintegrado y efectivamente fue ratificado su estado de inocencia. Por eso, como les decía en un principio, siempre realicen la desagregación de la falta o de la infracción penal o la infracción administrativa o la falta disciplinaria. Continuamos con las garantías básicas y hablamos de la prueba. Aquí es importante tener en claro y saber qué es el onus probandi. El onus probandi es la obligación que tiene el Estado, que tiene la administración, de probar lo que acusa. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado muchas veces, tal vez en sus clases, sobre que el administrado no está obligado a probar su inocencia dentro del proceso. Precisamente el onus probandi es lo que trata de explicar es esto. La carga de la prueba le corresponde a la administración por ser quien acusa, pero el administrado también tiene una obligación, y es la de probar sus eximentes de responsabilidad. Nunca entendamos el onus probandi como el derecho que puede tener el administrado de no defenderse. Por el contrario, tengo la posibilidad, el derecho, no la obligación, el derecho de defenderme con mis eximentes de responsabilidad. Uno de los tratadistas, en este caso Gordillo, por ejemplo, nos habla que en el derecho administrativo rige el principio de verdad material. Y este principio de verdad material es aquel que obliga a la administración a probar precisamente los suficientes indicios para poder llegar a esta verdad material. Pero la administración pública no solamente puede obtener las pruebas que sirvan para sancionar al servidor público, sino que también debe obtener las pruebas necesarias para determinar tal vez el posible estado de inocencia del servidor. Allá vamos con el principio de objetividad. En la ley disciplinaria colombiana nos habla del principio de integralidad, que requiere a que efectivamente la administración pública será lo suficientemente responsable como para acceder, obtener, requerir todas las pruebas que me lleven a justificar esta verdad material, las que le sirvan a la administración para sancionar, así como las que les puedan servir al servidor público para mantener su estado de inocencia. Y es como les decía anteriormente, es lo principal que nosotros debemos entender en el momento en que ustedes sean servidores públicos, ya sea que se encuentren en algún cargo precisamente sancionador, deben entender esto. No, los servidores públicos, su trabajo fundamental dentro de esta área sancionadora no está para ser inquisidores, exclusivamente buscar pruebas que puedan sancionar al administrado, sino, por el contrario, la idea es llegar precisamente a esta verdad material. Es algo así, algo parecido a lo que hace la Fiscalía. El fiscal precisamente actúa bajo este principio de objetividad, en donde no necesariamente va a recabar las pruebas tendientes a verificar la existencia del delito, sino también la inexistencia del mismo o la inexistencia de responsabilidad de este nexo causal dentro del delito penal. Ahora, el administrado también tiene un límite dentro de su derecho a la prueba. Dos de los autores principales de derecho administrativo, Drom y Gordillo, concuerdan en que este límite tiene dos fundamentos principales. El primero, el tiempo, y el segundo, la pertinencia. ¿A qué me refiero con la pertinencia? El Código Orgánico General de Procesos me dice que todas las pruebas que se presenten deben ser útiles, pertinentes y conducentes. Es decir, la prueba debe pasar por una calificación necesaria de la administración. Les pongo un ejemplo. Una persona que ha faltado más de 3 días consecutivos al trabajo.
Dentro de su defensa presenta certificados de honorabilidad. ¿Ustedes creen que los certificados de honorabilidad son pertinentes, útiles o conducentes? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no estamos investigando sobre la honorabilidad del servidor público. Estamos investigando el por qué faltó estos 3 días sin justificación, sin justificativo. Y el segundo límite nos habla del tiempo. La norma, por ejemplo, a mí me da 5 días para contestar y para presentar los medios probatorios de los que disponga. Si yo presento al 6º día, un día más allá del límite de tiempo que tenía, ¿creen ustedes que estaría vulnerando mi derecho a la defensa? No, porque efectivamente a mí la norma, las reglas del juego son claras. Y las reglas del juego me dicen que tengo 5 días para contestar, y en este caso ha pasado un 6º. Ese es el límite también del derecho a la defensa. Algo sumamente importante que nosotros deberíamos tomar en consideración dentro del derecho administrativo disciplinario es también el derecho a la contradicción. Ese es otro de los beneficios que tenemos nosotros como administrados, y es el de contradecir las pruebas que existan en nuestra contra. Luego vamos a ver dentro de la notificación y las obligaciones que tiene la administración pública como tal, que están obligados, efectivamente, a ponernos en conocimiento todas las pruebas que se hayan recabado en nuestra contra para proceder con la contradicción de cada una de las pruebas. Continuamos con el indubio pro administrado. El indubio, como tal, el principio de favorabilidad se genera en casi todas las ramas. ¿Sí? Aquí tenemos el indubio pro administrado, que es el principio de favorabilidad aplicado precisamente al administrado. El principio de favorabilidad es una fórmula que nos sirve para romper las antinomias. Cuando existe un conflicto entre 2 normas de la misma materia y de la misma jerarquía, podemos usar el principio de favorabilidad para resolver este conflicto. Lo que nos dice el principio de favorabilidad es que la administración pública, obviamente, por tener el poder punitivo del Estado, debe siempre escoger la ley más permisiva, la ley más favorable, por encima de la ley más restrictiva o desfavorable. Pero el principio de favorabilidad es sumamente interesante en el derecho administrativo disciplinario porque también nos permite romper con el principio de irretroactividad. En este caso es en donde nosotros podemos generar la retroactividad normativa por favorabilidad. Voy a ponerles un ejemplo. Y valga aclarar algo. Puedo aplicar la retroactividad siempre y cuando la sanción disciplinaria se esté cumpliendo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Si impone una sanción a un servidor público por suspensión, bueno, vamos a poner un servidor, vamos a poner un estudiante. El reglamento disciplinario y dentro de los estatutos de la universidad se determinan como falta disciplinaria, como infracción, perdón, como sanción, perdón. La separación de la universidad de 3 días hasta 6 meses. Digamos que a un estudiante se resuelve la separación de la institución por 5 meses. Y al 5º mes, el estatuto de la universidad se reforma y dispone que esta falta disciplinaria ya no sea sancionada con separación de la institución, sino solamente con un llamado de atención. ¿Qué pasaría con esa persona que estaba cumpliendo estos 5 meses de separación institucional y tal vez de estos 5 meses había pasado un mes hasta que se generó esta reforma? ¿Tendría la posibilidad de regresar a la universidad? Exactamente, porque ahí se rompe el principio de retroactividad. Porque si vamos al principio de retroactividad, vamos precisamente al principio de temporalidad. Solo la norma vigente es aquella que se puede aplicar. Entonces yo podría entender que efectivamente si él fue sancionado con la norma vigente que estaba en ese momento y le decía que debía estar 5 meses fuera de la institución, la norma posterior rige a partir de su vigencia, a excepción de que sea favorable para el administrado. Como se está cumpliendo la sanción, efectivamente al mes podría regresar. Continuando, tenemos el principio de proporcionalidad. Es uno de los principios más apasionantes que tiene el procedimiento administrativo disciplinario.
El principio de proporcionalidad lo que nos dice la Constitución es que todas las sanciones deben ser proporcionales a la falta cometida. He visto muchas de las administraciones públicas en donde los órganos sancionadores han tratado de ejercitar este principio de proporcionalidad, incluso aplicando fórmulas de pesos y contrapesos. No sé si ustedes han escuchado o aplicado, por ejemplo, saben cómo se aplica. Robert Alexis nos habla del principio de proporcionalidad y nos habla de la fórmula de pesos y contrapesos. Es sumamente interesante porque consiste en darle una cantidad, un peso numérico al principio y a través de una fórmula resolver qué principio pesa más que otro. Ese día que yo aprendí sobre esta fórmula de pesos y contrapesos, entendía que definitivamente el derecho no solamente son letras, sino también pueden convertirse en números. Es súper complicado establecerlo, determinarlo a través, muchas veces incluso de jueces constitucionales. Han habido casos, sentencias de segunda instancia en donde se han dejado insubsistentes ciertas decisiones precisamente por la mala aplicación de este principio de proporcionalidad. Pero bueno, más allá de eso, el principio de proporcionalidad lo podríamos aplicar en cierta forma cuando el órgano sancionador tiene esta potestad discrecional. Es decir, cuando tenemos este rango de aplicación de la sanción, si a nosotros nos dicen que puede ser sancionado pecuniariamente de hasta el 10% de su salario, yo podría aplicar precisamente esta proporcionalidad y determinar qué porcentaje le voy a sancionar de este 10%. Si yo uso el 5%, podría proporcionalmente pensar que la falta disciplinaria no fue lo suficientemente grave para ponerle el 10 y por eso le pongo el 5. Si la ley orgánica de salud me dice que puede ser una clausura temporal y definitiva, yo escojo la temporal porque proporcionalmente el daño no fue suficiente. Cuando estaba en la Dirección Provincial de Salud, por ejemplo, determiné en un caso de una infracción la clausura definitiva de un establecimiento de salud. ¿Pero por qué? Porque después del análisis motivacional se determinó que efectivamente el daño causado era súper grande y ameritaba una clausura definitiva. Era un consultorio médico que en segundo piso prácticamente lo había hecho hospital. Y habían 4 personas hospitalizadas. Una de ellas, una persona de la tercera edad que había sido operado hace 2 horas, un niño de 5 años que tenía bronquitis. Pues imagínense lo que es que en una casa la convirtamos en un hospital. Ahí precisamente se genera este principio de proporcionalidad. Pero en el caso que no tengamos este rango de aplicación de la discrecionalidad, lo único que nos queda es confiar en que el legislativo, la autoridad legislativa o las autoridades encargadas de generar las normas se hayan detenido el tiempo suficiente para poder determinar que efectivamente a X falta le corresponde tal sanción bajo el principio de proporcionalidad. Imagínense lo que sería que tal vez por no usar el uniforme que corresponde al día en el cual se hace el control, nosotros le sancionemos tal vez con una falta pecuniaria y le quitemos el 8% de su salario básico. Sumamente desproporcional. Hay sentencias de la Corte Constitucional en donde se han determinado y han declarado la inconstitucionalidad de ciertas ordenanzas por precisamente ser inconstitucionales. En esa premisa, por ejemplo, el servidor público que sanciona no tiene la responsabilidad por cuanto está aplicando una ley, una facultad reglada, que es lo que les había manifestado al inicio. Y aquí cabe precisamente una inconstitucionalidad de norma. Al mismo tiempo, nosotros tenemos la posibilidad, nos veríamos obligados a generar un test de razonabilidad, es diferente al test de proporcionalidad. En el test de razonabilidad nosotros tenemos 3 circunstancias principales: la necesidad, la medida y la lesividad. Jordana de Pasos, por ejemplo, es una de las partidistas que habla precisamente sobre este principio o esta necesidad de que la administración pública inicie procedimientos disciplinarios. Y nos dice que solamente la administración pública debe activarse en casos exclusivamente necesarios, cuando esta medida sea absolutamente necesaria. Les voy a poner un ejemplo.
Una de las faltas disciplinarias que tiene la mayoría de instituciones públicas, la mayoría de regímenes, es la de realizar actividades extrañas a sus funciones dentro de la jornada laboral. Los compañeros servidores públicos, los que han ejercido algún tipo de función pública, que se encuentran presentes o que me escuchan a través de redes sociales, me van a dar la razón. Bajo lo que les acabo de leer, realizar actividades extrañas a sus funciones dentro de su horario laboral, todos hemos cometido esta falta. Porque incluso puede considerarse que levantarse de su puesto y dirigirse al baño es una actividad extraña a sus funciones, por supuesto. El levantarse a tomar un vaso de agua también es una actividad extraña a sus funciones dentro de su horario laboral. Estaríamos viéndonos abocados a que cualquier servidor público pueda ser sancionado por esta falta disciplinaria. Precisamente ya vamos con este test de razonabilidad. ¿Ustedes creen que es necesaria? ¿Que es útil? ¿Ustedes creen que deberíamos activar el aparataje de la administración pública para sancionar este tipo de faltas? ¿Cuál creen ustedes que en estos ejemplos que les acabo de poner podría ser el daño o la lesividad que el servidor público causa a la administración? Ninguno. Por eso, precisamente, la administración pública está obligada a generar este tipo de test de razonabilidad y proporcionalidad, incluso antes de iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios. Visto cuáles son las garantías básicas del debido proceso, empezamos ahora a aterrizar estas garantías básicas en uno de los derechos fundamentales que tiene el administrado como tal, y es el derecho a la defensa. Nadie puede ser privado del derecho a la defensa en una etapa o grado del proceso. Esto quiere decir que incluso un administrado no puede comparecer al acto de inicio de un procedimiento disciplinario, pero puede comparecer después de una audiencia o incluso después de que se genere el dictamen o incluso antes de que se lleve a cabo la resolución. En cualquiera de estas etapas yo no estoy prohibido para comparecer. Muestra de aquello, como ejemplo, les pongo hace muchos años atrás, el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura determinaba dentro de su articulado que el dictamen o informe con el cual terminaba el director provincial de régimen disciplinario no debía ser puesto en conocimiento del administrado, del servidor judicial. No había razón, decían, porque este informe o este dictamen no era vinculante para la administración. Este dictamen lo que hacía era sugerir al Pleno del Consejo de la Judicatura de pronto una destitución o una suspensión del funcionario judicial. Y como no era vinculante, no hacía falta su notificación. Posteriormente tuvieron que cambiarlo porque efectivamente debe ser notificado. Porque en el caso de que no lo notifiquemos, nosotros lo que estamos generando con ello es precisamente una vulneración de su Estado, de su derecho a la defensa, al no permitirle conocer cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo la administración pública. Contar con el tiempo y los medios adecuados para su defensa. Hay administraciones públicas que en faltas leves le otorgan al administrado 24 horas o 48 horas. De término incluso, ¿no? Tomando en consideración, y esto es sumamente importante dentro del CAFI ya determinaba esta diferencia de lo que son términos y lo que son plazos. Entiendo que ustedes desde el primer semestre nos enseñan cuál es la diferencia entre términos y plazos, pero esta diferencia es súper general. Términos, solo días hábiles, plazos, todos los días. Pero tanto el Código Orgánico Administrativo como el CAFI nos daba una definición incluso más allá y nos decía que los términos están contemplados en días y los plazos están contemplados en meses o en años, pero nada me hablaba de horas. Aún así, la administración pública existen ciertos requerimientos que se hacen en horas. Entendería yo entonces que la administración pública va a atender las 24 horas, más allá de los medios digitales a los cuales puedo acceder, pero si yo administrado puedo acceder a un medio digital, puedo hacerlo de manera presencial. Recomendación: siempre que se otorgue un término debe ser dado en días. Y ahora les pregunto algo. ¿Creen ustedes que el otorgarle 2 días para poder defenderse es un tiempo adecuado para preparar su defensa?
el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el COESCO, dentro de las faltas leves que vamos a ver, les otorga 2 días para ejercer su defensa. Aquí nosotros, y es lo que les decía en un inicio, es lo que debemos propender, precisamente, a entender y a cuestionarnos si efectivamente incluso la norma con la cual nosotros trabajamos es o mantiene este principio de juridicidad, tiene esta relación con los principios y garantías básicas constitucionales. Por ejemplo, ustedes acaban de ver, se acaban de dar cuenta ya que en algunos casos esto no es así. El pasar un interrogatorio sin un abogado, la necesidad de contar con un abogado patrocinador, este tema ha sido expuesto en un sinnúmero de debates. Y les voy a dar las razones de unos y otros para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. Les pregunto, en un procedimiento administrativo disciplinario, ¿creen ustedes que haga falta o sea necesario el contratar a un abogado patrocinador para su defensa? A ver, ¿quién dice que no? Levante la mano. Al principio muchos decían que no con la cabeza. Entiendo que ahora todos piensan que sí. Les hago entonces también otra pregunta. Yéndonos más allá del procedimiento administrativo disciplinario, entendería bajo esta premisa que tampoco en un procedimiento administrativo sancionador de los correctivos, ¿ustedes creen que para un procedimiento administrativo correctivo necesitaría la presencia de un abogado patrocinador? ¿Quién dice que no? Pues perfecto, todos volvemos a decir que sí. Estamos claros que cualquiera de las dos potestades de la administración estamos obligados a la presencia de un abogado patrocinador. Perfecto. En la ordenanza municipal de Ambato nos determinan como falta administrativa, sancionadora, a aquella persona que causa algún tipo de revuelo dentro de un mercado, la sanción será de $12. ¿Cómo le decimos a la persona que está arrendando un espacio dentro de un mercado que debe conseguir un abogado y pagar ese abogado tal vez $200 o $300? Si es el doctor Coronel, seguramente cobrará unos $500 por asistir a la audiencia y poder defenderse. Cuando la sanción y lo peor que le puede pasar a este administrado es pagar $12. ¿Siguen pensando que es obligatorio o es necesario contar con un abogado profesional? Ahora les vuelvo a preguntar. ¿Quién estaría de acuerdo entonces en determinar que no es obligatorio el tener un abogado para una defensa dentro de un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario? Levante la mano quien piensa que ya no es necesario. Perfecto. El resto se abstiene de votar. Gracias. Ahora les voy a decir en cambio el por qué sí es necesario. Ninguna persona puede ser interrogada sin la presencia de su abogado patrocinador. Todas las personas tenemos derecho a ser defendidas por un abogado, por una defensa técnica. Más allá de la Constitución de la República Mexicana, que para procesos o en procesos judiciales yo deba contar con un abogado patrocinador. Es un derecho para el administrado, porque yo como administrado, díganme si no soy abogado, ¿qué conocimiento puedo tener sobre derecho y cuáles son mis derechos y cuáles las garantías básicas que debo aplicar dentro de un procedimiento disciplinario? Prácticamente nulas. Ahora traspolemos esto a la posibilidad o al escenario en donde hablamos de la rusticidad precisamente de ciertos administrados. Una persona de la ruralidad que tal vez analfabeta, no sabe leer, escribir y sea sujeto de un procedimiento sancionador. ¿Qué hacemos con ellos si nosotros entendemos que no hace falta tener abogado dentro de un proceso? El problema que aquí se genera y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, el problema está en el sistema, está en nuestra legislación. Hace aproximadamente 7 años atrás, en el Ministerio de Salud Pública sucedió algo que sabía que en algún momento iba a pasar. La Ley Orgánica de Salud obliga a que se lleve a cabo una audiencia en un procedimiento administrativo sancionador. Una persona acudió a la audiencia, el administrado, el dueño de un establecimiento de salud, y dijo: yo no tengo abogado y no lo voy a contratar, porque no tengo dinero para contratar a un abogado.
Nosotros podíamos llamar a 25 audiencias que a ninguna de ellas el administrado iba a llegar con su abogado patrocinador. ¿Qué hacer? Les comento por experiencia lo que hice, porque sabía que si se llevaba a cabo la audiencia sin un abogado, podría ser declarada nula posteriormente, incluso con algún tipo de responsabilidad o sanción para quien interpuso la sanción, en este caso mi persona. Lo que hice fue ponerme en contacto con la Universidad Nacional de Chimborazo, con el consultorio jurídico gratuito, y les pedí que me ayuden con un abogado, porque la Defensoría Pública, dentro de sus competencias, no permite la defensa de un abogado público en procedimientos administrativos disciplinarios o sancionadores o correctivos. Y así fue como en la cuarta audiencia la administración le otorgó o le facilitó un abogado patrocinador al administrado. Fue mi sorpresa que en el 2018 más o menos la ley en Colombia se crea la ley disciplinaria. Imagínense qué avanzado está en Colombia con el tema del régimen disciplinario. Yo creo que es uno de los países más avanzados de la región, conjuntamente con Chile. Y ellos determinan dentro de su normativa, dentro de esta ley disciplinaria que aplica a todo el régimen disciplinario nacional, que la administración pública tiene la obligación de otorgar un abogado patrocinador o un administrador. Y en el caso de que no tenga un abogado patrocinador, podrá hacerlo a través de los consultorios jurídicos de las universidades, con los cuales se haya generado este convenio. Imagínense qué interesante esto para la administración. Y hubo una cosa que me llamó más la atención. Esta ley habla no de abogados, habla de estudiantes de los consultorios jurídicos. Por eso les decía en un principio, el problema es del sistema. Imagínense que ustedes en octavo, noveno o décimo semestre de sus estudios puedan facilitar a las administraciones públicas de este tipo de defensas técnicas para que este administrado no pueda quedarse en indefensión. Ojalá en algún momento podamos llegar precisamente a este nivel que les digo que les hablo, en el cual se encuentra Colombia a través de su ley disciplinaria. Bienvenidos, más doctores, abogados de la Procuraduría de la Universidad Nacional. Bien, hablamos ahora del principio de publicidad. Lo que nos dice la Constitución es que todos los procedimientos serán públicos. Y aquí muchas de las instituciones públicas cometen un gran error. No sé si a ustedes les ha pasado, pero recuerdo haber estado en algunas instituciones en donde estudiantes universitarios han pretendido poder tener acceso a copias o al procedimiento o cualquier procedimiento sancionador, ya sea para hacer algún trabajo, para que les sirva como instrumento tal vez para su tesis. Y que las administraciones públicas les dicen que no se los pueden otorgar porque estos documentos son reservados o son confidenciales. Entendamos que el principio de confidencialidad es aquel que obliga a que la administración pública pueda generar, pueda determinar que ciertos documentos son confidenciales, pero siempre y cuando hayan sido declarados previamente en norma. Vamos nuevamente al principio de legalidad. Solamente aquellos documentos que hayan sido declarados confidenciales pueden estar fuera del principio de publicidad. Los procedimientos administrativos disciplinarios no han sido declarados confidenciales. Por lo tanto, nosotros podemos tener acceso a esos documentos. Como les decía, por ejemplo, hay un protocolo del Ministerio de Salud Pública en donde determina que hay ciertos documentos, aquellos que tienen que ver con diagnósticos clínicos, estudios clínicos, historias clínicas, que efectivamente sí son confidenciales, e incluso estos documentos tienen su límite en aquellos que hayan podido ser pedidos por la autoridad competente, nos dice, o a través de un juez. ¿Sí? Otro de los derechos de los principios del derecho a la defensa es ser juzgado, ser sancionado, en este caso que hablamos de derechos disciplinarios administrativos, por una autoridad independiente, imparcial y competente. ¿Cómo nosotros podríamos hablar de imparcialidad si no tenemos causales de excusa y recusación dentro de nuestra legislación?
administrativa, disciplinaria me refiero, y no todos, por supuesto. El Código Orgánico de la Función Judicial lo tiene. La Ley Orgánica del Servicio Público no la determina. El Código Orgánico de Actividad Seguridad Complementaria y Orden Público tampoco lo tiene. El reglamento de la Universidad Nacional de Chimborazo, por ejemplo, sí lo tiene, determina cuál es el procedimiento y las causales de excusa, más no de recusación de una de las autoridades, uno de los servidores que va a llevar a cabo el procedimiento disciplinario. Estos son los vacíos precisamente con los cuales nosotros contamos dentro de nuestra legislación. Y lo que nos obliga precisamente es a dudar de la efectividad de la legislación con la cual nosotros contamos actualmente. Voy a poner un ejemplo. El órgano instructor lleva a cabo la investigación por un servidor público, el que les decía anteriormente, ha faltado más de 3 días, es susceptible de destitución. El órgano instructor emite su dictamen sugiriendo la destitución del servidor. El órgano sancionador resuelve con la destitución del servidor público, y tal vez el organismo máximo, a través de un recurso de apelación o un extraordinario de revisión o una revisión de oficio, decide declarar la nulidad de este proceso a partir del acto de inicio, tal vez por una falta de notificación, vamos a inventarnos. Regresa el proceso al principio y va a ser conocido nuevamente por el mismo órgano que llevó a cabo la investigación y que ya emitió un pronunciamiento al respecto. Esta debería ser la principal causa por la cual este servidor debería excusarse. Pero lastimosamente, ni siquiera dentro del Código Orgánico Administrativo se hace constar esta causa de excusa o de recusación para el órgano que llevó a cabo la instrucción, o en su defecto que ya sancionó, es sancionado al administrador a través de un acto administrativo. Y como les decía, esta debería ser la primera causa de excusa o de recusación, pero lastimosamente dentro de nuestra normativa no la tenemos. Porque ya existe un pronunciamiento de parte de la administración. ¿De qué imparcialidad hablamos si la persona que me va a sancionar ya se pronunció previamente y dijo que yo era responsable del cometimiento de la infracción y ya me destituyó? Se rompe precisamente la imparcialidad. Sobre la competencia, como les decía en un principio, es importante tomar en cuenta esta delegación y que la competencia siempre va a estar definida en norma, ¿sí? Y nosotros podemos ser competentes, ya sea porque la norma así lo dispone o ya sea porque hayamos sido delegados, pero siempre y cuando cumplamos los requisitos constantes en el Código Orgánico de la Función Judicial. Si no, esta delegación no tiene validez. Y por último tenemos el principio del no bis in idem. Nadie puede ser sancionado más de una vez por la misma causa y materia. Realmente este es uno de los principios de los cuales tampoco estoy muy de acuerdo, tal cual está generado en la Constitución. Porque bajo esta dinámica nosotros podríamos entender que una persona puede ser sancionada en la vía penal y en la vía administrativa. Puede ser sancionada con destitución y puede ser sancionada con 5 años de privación de la libertad. Pero al mismo tiempo, puede ser que haya sido sancionada con destitución en la vía administrativa y pueda ser declarada inocente en la vía jurisdiccional, en la vía penal. Porque ninguna de las dos, al ser cuerdas separadas, al ser materias distintas, no se rompe el principio del no bis in idem. No ha sido sancionada más de 2 veces por la misma causa. Por el contrario, yo sí considero que existen ciertos actos de los servidores públicos que deben ser exclusivamente tratados cuando se traten de delitos por la vía jurisdiccional. Y cuando se traten de acciones extrapenales cuya necesidad, cuya lesividad no amerite el trasladarlos al ámbito penal, sí tratarlos en la vía administrativa y más no en la vía jurisdiccional. Como les decía en un inicio, es importante tener en cuenta cuál es la diferencia que existe entre el derecho administrativo y el derecho penal, y hay también asimismo algunas semejanzas. Dentro de las diferencias tenemos cuál es el órgano investigador y el órgano sancionador. En el derecho penal, el órgano investigador, fiscalía, el órgano sancionador, los jueces. En la parte administrativa, siempre es un órgano de la administración pública, entendiendo que el órgano es un servidor público como tal. La gravedad, y lastimosamente creo yo que este tema de la gravedad es la razón por la cual
la legislación y las autoridades nacionales le restan importancia al procedimiento administrativo disciplinario. Y claro, nos dicen que la gravedad dentro del proceso penal es la pérdida de libertad, pero como les decía en un inicio, ¿cuál es la gravedad dentro del procedimiento administrativo disciplinario? Puede llegar precisamente a una destitución, pérdida de trabajo, nos afecta al buen vivir, al summa causa, tal vez que hay una familia detrás nuestro que pierde esta posibilidad de tener o de acceder a este buen vivir, a este estilo de vida. Entonces, la gravedad considero yo que si bien es cierto, la pérdida de la libertad es un derecho sumamente importante, pero no menos importante es el derecho al trabajo. La finalidad de la sanción, por una parte, tenemos que el derecho penal es la rehabilitación, pero nosotros entendemos y hacemos un poco de análisis, espero a las personas que les gusta el derecho penal o podido funcionar dentro del derecho penal, entendemos que el sistema de rehabilitación social del país es absolutamente ineficiente. Lastimosamente, muchas de las personas que se encuentran cometiendo sus penas, perdón, se encuentran pagando sus penas, pagando sus condenas dentro de las cárceles, más parece ser una escuela de delitos antes que un sistema de rehabilitación social. Versus que la finalidad de la administración pública, como les decía, es el guardar el orden necesario dentro de la administración. Y una de las diferencias también que tenemos aquí es la prescripción. Dentro del derecho penal entendamos que existen delitos que son imprescriptibles. Dentro del derecho administrativo, sancionador, disciplinario, no tenemos estas faltas imprescriptibles, más bien por el contrario, siempre tenemos los 30, 60, 90 días que nos da la LOCEP, los 30, 90 o 365 días que nos da el Código Orgánico de la Función Judicial, y así cada uno de los códigos va determinando su tiempo de prescripción. Perdón, el Código Orgánico de la Función Judicial, lo leía dentro de sus reformas, ya determinaba que la prescripción máxima ahora será de 5 años por tratarse, o en el caso de tratarse de delitos. Imagínense nuevamente, les vuelvo a, como decía anteriormente, si es un delito debería pasar específicamente por el Código Penal y además no por la parte administrativa. Y dentro de las semejanzas tenemos los principios y reglas. Los principios y reglas, que es lo que hemos venido nosotros hablando sobre las garantías básicas del debido proceso, el derecho a la defensa, pero sería importantísimo, alguna vez leí un libro sobre ciertos acercamientos o ideas que se generaban a través de utilizar las categorías dogmáticas del delito, la acción, tipicidad, antipublicidad y culpabilidad en el derecho administrativo disciplinario. Y yo creo que en algún momento tenemos que llegar a eso. Nosotros actualmente no tenemos causales de excusa por antipublicidad, errores de tipo o errores de prohibición que sí tenemos en el derecho penal. En el caso de que, por ejemplo, yo haya tenido que llegar 10 minutos tarde a mi trabajo por algún caso fortuito de fuerza mayor o porque algún tipo invencible, una acción de tipo invencible que lo determina la teoría general del delito, trasladado precisamente a la administración pública. Hablamos ahora sobre cuáles son las formas de iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Dentro de estas formas tenemos 4. Por iniciativa propia, esta es de oficio, es decir, la administración pública de oficio decide iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Orden superior, siempre y cuando exista una negativa de parte de la administración, de parte del servidor público encargado de iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Por petición razonada, esta petición razonada siempre debe contener dentro de su requerimiento los indicios necesarios y suficientes para intentar probar la existencia de la infracción o por denuncia. Es importante que nosotros entendamos que la denuncia ahora lo determina ya el Código Orgánico Administrativo como denuncia. El Código Orgánico de la Función Judicial determinaba la diferencia entre denuncia y queja y dice que quienes pueden presentar una queja serán ciertas autoridades, el Ejecutivo, el Legislativo, el Procurador, el Contralor, etc. Y denuncia podía presentarla cualquier persona. Lo que hace el Código Orgánico de la Función Judicial a través de su reglamento para el acceso a la potestad disciplinaria es generar un examen de admisibilidad. Ahora les pregunto esto en relación a la pregunta que les decía anteriormente sobre si era necesario tener un abogado para defenderse.
¿Creen ustedes que sea necesario tener un abogado para presentar una denuncia? Miren, en esta pregunta por lo menos ya hay un poco más de debate. La respuesta, como buen abogado, es depende. Todo un abogado siempre contesta con un depende. Pero aquí cabe la palabra depende porque efectivamente depende cuál sea el régimen. El Código Orgánico de la Función Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, están obligados a hacer un examen de admisibilidad. Es decir, si la denuncia no cumple con ciertas características o requisitos de fondo y de forma, esta denuncia es inadmitida y por lo tanto se archiva el proceso. Si a mí me obligan a cumplir con ciertas características de la denuncia, me voy a ver en la obligación de presentarlo con un abogado, porque caso contrario puedo ver mi abogado a que esta denuncia sea inadmisible y por lo tanto sea archivada. Versus lo que pasa, por ejemplo, en la UCED, lo que pasa en el reglamento de aquí en la universidad, en donde no existe esta posibilidad de llevar a cabo esta admisibilidad. Por lo tanto, toda denuncia podría ser susceptible de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, más allá de que efectivamente amerite o sea necesario para la administración iniciar el mismo. Personalmente, en algunos de los reglamentos que he podido entregar o asesorar en algunas instituciones públicas, siempre he propendido a que se lleve a cabo este examen de admisibilidad, pero siempre dejando la posibilidad de que aun cuando no cumpla con los requisitos de fondo y de forma, la administración pública de oficio pueda decidir iniciar el proceso. ¿Qué obtenemos con esto? El quitarnos un poco de encima ciertas denuncias o quejas que se presentan en contra de servidores que a veces son de carácter personal y que no tienen ninguna asidero. Imagínense lo que es para la administración iniciar todo el procedimiento administrativo sancionador en contra de un servidor público cuando ni siquiera tengo los suficientes indicios de la existencia de esta infracción. Nos evitamos con esto precisamente ir filtrando cuáles son las denuncias que efectivamente pueden llevar o tienen las garantías suficientes de que efectivamente puede existir el cumplimiento de una infracción, versus aquellas que no tienen necesidad de iniciar y aún así de todas maneras podría hacerlo de inicio. Sobre las actuaciones previas. Oye, yo creo que voy a bajar mi música. Estamos más cerca del café. Sobre las actuaciones previas. Las actuaciones previas es una de las posibilidades que tiene la norma y nos la da el Código Orgánico Administrativo. Y nos dice que todo procedimiento administrativo sancionador, vamos a aplicarlo en el disciplinario, puede iniciarse, o antes de iniciarse puede llevarse a cabo actuaciones previas. Las actuaciones previas nos sirven para tres requisitos fundamentales. Primero, para determinar las circunstancias constitutivas de la infracción. El Código Orgánico de la Función Judicial nos habla de que siempre deben cumplirse, toda falta disciplinaria debe determinarse a través del cumplimiento de unas circunstancias constitutivas de la infracción. La identificación de los responsables y la pertinencia de iniciar o no el procedimiento sancionador. ¿Por qué es tan importante el generar estas actuaciones previas, o debería ser tan importante? Porque a través de estas actuaciones previas lo que nosotros haríamos es nuevamente generar este filtro de cuáles son los casos en los cuales la administración pública debería iniciar el proceso y en qué casos no. En algunos reglamentos de algunas instituciones públicas ya consta la posibilidad de nosotros empezar a generar estas actuaciones previas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros iniciamos un procedimiento administrativo disciplinario en contra de un servidor público por alguna falta y durante la tramitación del proceso en etapa probatoria, a través de algunas versiones o testimonios de testigos, nos damos cuenta que al servidor público al que le iniciamos no es el único responsable, sino que existen 2, 3 o 4 responsables más del cometimiento de esta falta? Nos tocaría volver a iniciar el proceso porque descubrimos que efectivamente hubieron 3 o 4 personas implicadas en la falta disciplinaria cometida. Algo que nosotros nos evitaríamos activando una investigación previa antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Lo que pasa, por ejemplo, la mayoría de instituciones públicas tienen un problema súper grave con el tema de los atrasos y las faltas de los servidores. Pero muchas de estas faltas y atrasos sí han sido justificadas. Les voy a poner un ejemplo. En el municipio de Ambato, aproximadamente existían 150
atrasos y por ende 150 procesos disciplinarios mensuales. No había forma de poder tramitar toda esta cantidad de procedimientos administrativos disciplinarios. A través de actuaciones previas, lo que nosotros hacíamos era verificar que efectivamente ese servidor público sí se atrasó o en su defecto sí justificó la falta. Y pasamos de 150 mensuales a 25 mensuales. Y el resto se archivaba. Imagínense lo que es archivar en una actuación previa versus lo que es archivarlo después del inicio de todo un procedimiento administrativo, donde tenemos etapa para contestar, etapa probatoria, dictamen o informe, la resolución y la ejecución. Vamos al inicio del procedimiento administrativo disciplinario, como les decía, en el mejor de los casos, cuando la norma lo permite, que siempre lo recomiendo, que haya la posibilidad de generar una investigación previa. Tenemos el acto de inicio. El acto de inicio es un acto de simple administración, aunque el Código Orgánico Administrativo, en algunos de sus artículos, nos habla de que es un acto administrativo, aunque después rectifique y sí lo determina que es un acto de simple administración. Es un acto de simple administración que debe obligadamente cumplir con ciertas características o requisitos. Por ejemplo, identificación de quién es el órgano que le va a sancionar, identificación del administrado, lugar, fecha, hora en la cual se cometió la infracción, notificarle con todos los documentos que se hayan llevado a cabo con los cuales se cuente dentro del procedimiento administrativo sancionador para ejercer mi derecho a la defensa y ejercer mi derecho a la contradicción. Y por último, la contestación. Ahora se está generando esta uniformidad de criterios en virtud del principio de oportunidad probatoria. Anteriormente la LOCEP, por ejemplo, determinaba un término de 5 días para contestar y para presentar sus pruebas. Y lo que hacían los abogados era esperar al 5.º día, a última hora, y presentar un pliego de pruebas. Y estas tenían que ser despachadas en los días subsiguientes al término de la etapa probatoria, lo cual ya no sería legal. Ahora lo que nos dice la mayoría de normas, recuerdo aquí, entiendo que los primeros que empezaron con esto fue el reglamento por el acceso de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que determinaba que en su primera comparecencia, y eso es súper importante para ustedes, en su primera comparecencia se deberá presentar la prueba de la cual se disponga y de la que no se disponga, se pedirá el auxilio de la administración para poder obtenerla. Lo que hablamos precisamente de las obligaciones del administrado está en el presentar sus pruebas como eximentos de responsabilidad, pero también obtener las pruebas que le corresponden. Una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, pasamos a la fase o a la etapa de instrucción. En la etapa de instrucción nosotros tenemos una etapa probatoria, la cual, como habíamos hablado anteriormente, es sumamente importante tener el tiempo necesario y suficiente para nosotros poder ejercer nuestro derecho a la defensa. Recordarán los tiempos en los cuales habíamos hablado. Hay ciertos casos en que, por ejemplo, el Código Orgánico Administrativo nos habla de 10 días, el Código Orgánico de la Función Judicial nos habla de 6 días, el COESCOP nos habla de 2 días, en el reglamento de la universidad me parece que nos dan 3 días para la contestación en caso de faltas leves, y aún así sigo pensando y sigo considerando que sería importante el otorgar un tiempo mayor para poder preparar la defensa. Las pruebas, como les decía, de acuerdo al 160 del OJEP, deben ser útiles, pertinentes y conducentes. Pueden ser oficiosas o pueden ser los instrumentos de responsabilidad, que es lo que les había dicho desde un inicio. Y el dictamen o informe. El dictamen o informe es el documento con el cual termina esta fase de instrucción, con el cual termina esta investigación, y el órgano encargado precisamente de esta instrucción es el que va a sugerir en su informe o dictamen si el servidor público debe o no debe ser sancionado y cuál es la sanción que se debería imponer. De las principales razones por las cuales son declaradas las nulidades de los procedimientos administrativos disciplinarios, sancionadores, incluso de las actuaciones de la administración, es la resolución a través de la motivación. La resolución es un acto administrativo, ¿sí? Lo define como tal el Código Orgánico Administrativo, y es precisamente solo y exclusivamente del acto administrativo lo que puede ser impugnado.
La motivación, luego vamos a analizarlo más adelante, esta motivación, anteriormente la Corte Constitucional nos había hablado del test de motivación, de la lógica, comprensibilidad y razonabilidad. Ahora la Corte Constitucional se alejó un poco de este test de motivación y lo que nos dice actualmente es que es suficiente si la motivación nos determina cuáles son los hechos y cuál es la aplicatoriedad del derecho, la aplicabilidad del derecho a esos hechos, siempre y cuando obviamente sea razonable y sea entendible para quien lo está recibiendo. Pero aquí cabe, por ejemplo, el principio de congruencia, que también lo vamos a ver en un momento. La resolución debe ser notificada y debe ser notificada aún cuando el servidor público o el administrado no haya comparecido al proceso. Esa sí es una sugerencia muy, muy personal, porque de esa forma nosotros le damos la posibilidad de impugnar. Caso contrario, si nosotros entendemos que el administrado decide no presentarse dentro del procedimiento y se declara en rebeldía, si nosotros no le notificamos con la resolución, le estamos también quitando la posibilidad de impugnar. Y por último, la ejecución. En esta ejecución entendamos que hay sanciones materiales y hay las sanciones pecuniarias. Puede ser, por ejemplo, una sanción de amonestación verbal, amonestación escrita, pero también puede ser una sanción que puede llegar hasta el 10% de su sueldo. En este caso, dentro de la ejecución, nosotros deberíamos nombrar al órgano encargado de llevar a cabo esa ejecución a través de financiero o incluso a través del cobro por la vía coactiva. Entendamos también que no se pueden hacer descuentos a los servidores públicos. Y hay algunas instituciones que tienen este criterio de que si le pongo ya la sanción del 5% de su salario básico, debo quitarle o debo descontarle del sueldo que vaya a percibir el próximo mes. La única forma de que el salario pueda ser descontado es por voluntad propia o en caso de alimentos, no porque directamente la administración así lo define. La motivación, como les decía anteriormente, debe cumplir mínimamente con estos tres requisitos. Deben ser congruentes al principio de congruencia. Me deben sancionar por la falta por la cual me iniciaron. No pueden sancionarme por una falta distinta por la cual me iniciaron. No pueden iniciar un proceso disciplinario por no registrarme en el reloj biométrico y terminarme sancionando por faltar más de 3 días consecutivos en el lugar de trabajo. No pueden ser contradictorias. Yo no puedo determinar dentro de mi resolución, dentro de la motivación, que una falta disciplinaria es sancionado con de pronto 5 días de suspensión y al final poner que es una pecuniaria. No puede ser inequívoca, no puede haber duda sobre lo que me están sancionando. Había una sentencia incluso judicial en donde uno de los jueces imponía una pérdida de libertad por 2 días y al final determinaba que la persona aún mantenía su estado de inocencia, que era declarado inocente. Pues existía precisamente esta contradicción. Tipos de impugnación. Las impugnaciones, primero, estas son las características que debe mantener la impugnación. La impugnación solo puede generarse del acto administrativo. Yo no puedo impugnar un acto de simple administración. Las impugnaciones del Código Orgánico Administrativo nos determinan como la apelación, como el recurso extraordinario y el recurso extraordinario de revisión. Luego lo vamos a ver. El extraordinario de revisión, por ejemplo, tiene una singularidad. Y esa es que más allá de que sea dirigido al acto administrativo, este acto administrativo debe haber causado estado, es decir, debe ser ejecutivo, puede ejecutarse. La diferencia entre el recurso extraordinario de revisión y de la apelación es que no suspende la ejecución de la sanción. Si la sanción fue la destitución, mientras yo presente el recurso de apelación, se va a suspender esta ejecución, la destitución, pero una vez que ha causado estado la resolución, aunque presentar el recurso extraordinario de revisión, esta resolución, esta decisión no se suspende. Y es importantísimo también lo que nos dice el Código Orgánico Administrativo sobre el error en la denominación. ¿Qué tal si yo quiero apelar, pero no establezco, no determino dentro de mi escrito la
el requerimiento de la apelación o la palabra apelación. Lo que me dice el Código Orgánico Administrativo es que el error de denominación no es un obstáculo, está basado en el principio de informalismo. Es suficiente que el administrado genere su voluntad de apelar para entender que precisamente está apelando. ¿Y cómo genero esa voluntad? Que durante el escrito yo determine o haga conocer a la administración que no estoy de acuerdo con la decisión del órgano sancionador o del órgano administrativo que haya tomado X decisión. Como les decía, nosotros tenemos dos clases de recursos, el de apelación, el extraordinario de revisión, y le he sacado a un lado la revisión de oficio. La revisión de oficio no es un recurso, y es uno de los grandes errores o confusiones que tenemos. La revisión de oficio es un método mediante el cual, en virtud del principio de autotutela administrativa, la administración puede corregir sus actos, ¿sí? Pero esta revisión de oficio solo puede iniciarse a través de insinuación de la persona interesada, no como recurso presentado. ¿De acuerdo? Algo muy importante también es que aquí cabe el principio del no reformatum impedus. La sanción administrativa impuesta en primera instancia no puede reformarse en segunda instancia en perjuicio de quien presenta el recurso. Si la sanción administrativa impuesta en primera instancia fue la de una amonestación escrita y yo apelo a esta sanción, en apelación no me puede el órgano superior poner una sanción más grave, por ejemplo, una pecuniaria. El procedimiento administrativo disciplinario en la legislación lo determina la Constitución de la República, por ejemplo, al hablar de la responsabilidad por acciones u omisiones del servidor público, y la LOCEP al determinar que la sanción va a ser impuesta a aquel servidor que infiere con las obligaciones contempladas dentro de su norma, pero siempre con el debido proceso y el derecho a la defensa. El debido proceso, que es el que ya lo analizamos, con las garantías básicas del derecho del debido proceso contemplado en la Constitución, y el derecho a la defensa, que de igual forma lo analizamos ya al inicio de la ponencia. Existen tres tipos de faltas por categorías, y estos tres tipos de faltas son las que se mantienen en todos los regímenes. Las faltas leves, graves y muy graves, por ejemplo, como lo determina el Código Orgánico de la Función Judicial, en vez de graves, los determina gravísima, pero la sanción casi siempre son las mismas. En las faltas leves, amonestación verbal, escrita o pecuniaria, el Código Orgánico de la Función Judicial me habla solamente de amonestación escrita y pecuniaria, no la verbal, y considero incluso que es suficiente porque incluso la amonestación verbal se nos pone en conocimiento a través del documento escrito. Las faltas graves y las faltas muy graves, las faltas graves con suspensión en la mayoría de sus casos, y las faltas muy graves con destitución. Lo que les hablaba en un inicio sobre qué es lo que nos hace romper sobre el principio del no bis in idem, precisamente es la reincidencia. Nosotros entendíamos en las garantías básicas del debido proceso y derecho a la defensa que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma causa. Pero, por ejemplo, en la LOCEP, a nosotros nos dicen que el haber sido sancionado pecuniariamente por dos o más ocasiones conlleva a una sanción grave de suspensión. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me imponen la segunda sanción pecuniaria, automáticamente me deben imponer ya una sanción grave de suspensión de hasta por 30 días. Precisamente en este caso me están sancionando dos veces por la misma causa. La primera con una pecuniaria, digamos del 10%, y al mismo tiempo me van a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por una suspensión de funciones, porque efectivamente eso es lo que nos dice a nosotros la norma. Dicho esto, todas las normas en donde me hablen de reincidencia y de sanciones a esta reincidencia, considero yo, es inconstitucional. Quiero ponerles como ejemplo nada más lo que sucede en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Complementaria y Orden Público. Y me refiero a este código porque es un código nuevo. Este código
pretende determinar cuál es el procedimiento, no solamente el procedimiento, sino las faltas y las sanciones aplicables a los agentes civiles de tránsito, bomberos, policía, todo lo que son agentes de orden público y de seguridad ciudadana. Y aquí me habla precisamente de las faltas leves, que quien es el encargado de sancionar faltas leves es la máxima autoridad. En faltas leves no tenemos audiencia, pero sí en reincidencia y en faltas graves, muy graves. Y lo curioso de esto, y les invito a que ustedes lo puedan leer, es que todo este procedimiento está contemplado en aproximadamente 9 artículos. 9 artículos en los cuales elaborado un reglamento, el cual tiene 76 artículos para poder reglamentar y procedimentar estos 9 artículos que tiene el juez. Hay 2 cantones que ya lo están utilizando y que efectivamente lo que trata es de solventar estos vacíos legales que tiene el juez. Como les decía, tenemos 2 días para contestar en faltas leves. Es completamente imposible que nosotros podamos tener este tiempo adecuado que manda la Constitución a través de 2 días. En reincidencia ya tenemos la Comisión de Administración Disciplinaria generada por 3 personas, una comisión que es parecida a la Comisión Disciplinaria que también tenemos en la Universidad Nacional de Chimborazo, pero aquí no nos dice quién es el que preside la comisión, no nos dice dónde debe reunirse, no nos da una explicación ni siquiera básica de cómo se debe llevar a cabo una audiencia. Puedo diferir audiencias, puedo suspender audiencias. Es más, dentro de la audiencia me dice que en la audiencia se van a sustentar las pruebas de parte de la administración y del administrado. Imagínense lo que me está diciendo la ley. Y es que el administrado deberá presentarse a la audiencia sin la necesidad de un abogado patrocinador porque no lo determina. Y la administración va a ser la encargada de sancionar con 3 personas que son miembros de la comisión, pero aparte va a haber otra persona, otro servidor público, que sustente las pruebas en mi contra. Entonces, el administrado, pronto el agente civil de tránsito, va a tener en su contra a 3 personas, a 3 servidores de la comisión, y aparte a otro que va a ser tal vez el ejercicio de fiscal, que también va a presentar pruebas en mi contra, y yo tengo abogado patrocinador. Una muestra más de la necesidad de que efectivamente en nuestra legislación se empiece a hacer constar la obligatoriedad de contar con un abogado patrocinador. Las anomías que existen dentro de esta norma, en caso de impugnaciones, por ejemplo, nosotros no se hace constar, por ejemplo, ni el recurso extraordinario de revisión, tampoco se hace constar la revisión de oficio dentro del profesor. La excusa y recusación, como les manifestaba en un inicio, es uno de los vacíos que tenemos en la mayor parte de la legislación ecuatoriana que habla sobre derecho administrativo disciplinario, así como las causales de recusación del procedimiento. Etapa probatoria, si bien es cierto, el Código Orgánico Administrativo me dice que en las legislaciones en donde no consta una etapa probatoria se podrá abrir una que no pase de los 30 días. Yo creo que siempre y cuando el administrado haya presentado prueba o haya requerido el auxilio de la administración, debe abrirse una etapa probatoria, porque puede darse el caso que el administrado acepte su responsabilidad, pues no habría necesidad de una etapa probatoria. Y la sustentación de la prueba que les decía anteriormente, que es importantísimo que nosotros podamos generarlo siempre en la etapa probatoria pertinente. Bien, como les decía en un inicio, la intención de esta ponencia era poder generar en ustedes estos cuestionamientos a la norma, que ustedes puedan entender cuáles son los vacíos que tiene la norma y de pronto puedan usarlo a su favor. A su favor, siempre y cuando ustedes puedan o se vean abocados a un procedimiento administrativo disciplinario en su contra, o en el momento en que ustedes sean abogados, patrocinadores y puedan o quieran defender algún cliente que se encuentre con procedimiento disciplinario. Una de las sugerencias que yo les puedo dar, y creo yo que el Ecuador hacia atrás debe ir, es a construir una herramienta jurídica suficiente, amplia y completa que permita unificar criterios y que permita que todos los regímenes se lleven a cabo bajo una sola ley, que es esta ley o este código disciplinario, el cual nos permitirá a nosotros no tener dudas de qué tipo de procedimiento aplicar.
Mientras tanto, mientras sigamos teniendo estos vacíos legales, seguramente los abogados vamos a seguir teniendo trabajo. Espero que haya sido de su agrado esta ponencia. Les agradezco mucho. Agradecemos la brillante participación del magíster Alex Sánchez. En este momento, de forma breve, vamos a aperturar el foro de preguntas. Por situaciones de temporalidad, vamos a dar paso a las 3 primeras interrogantes que sean planteadas. Para el efecto, por favor, solicitamos a nuestro cuerpo protocolar nos colabore trasladando el micrófono a la locación correspondiente. Buenas tardes, felicitaciones por la participación, doctor. Esta pregunta viene de nuestra transmisión online, también a muchas personas en nuestros medios digitales, y hace el siguiente cuestionamiento. ¿Existe algún mecanismo para sancionar el incumplimiento de principios reconocidos en la normativa? Efectivamente, en uno de las faltas, de las primeras faltas que se fueron contempladas dentro de la legislación, la OCDE, por ejemplo, y algunos otros regímenes, es al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y las leyes. Entonces, precisamente, el que un servidor público encargado de llevar a cabo un procedimiento disciplinario incumpliera con estos principios o garantías básicas, él mismo podría haberse abocado a ser susceptible de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra, precisamente por no acatar lo que nos dice la Constitución. Yo creo que más allá de eso, la importancia que tiene de llevar a cabo un control de constitucionalidad o de convencionalidad incluso en los procedimientos administrativos disciplinarios, precisamente por esta falta de norma necesaria que tenemos en nuestro país. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, me despido con esto, nuevamente agradeciéndoles, les incentivo, les motivo a los compañeros que se encuentran aquí estudiando en la Escuela de Derecho. Espero que el día de hoy le hayan cogido un poquito más de cariño al derecho administrativo, al derecho disciplinario. Espero encontrar en ustedes próximamente a grandes abogados y especialistas en derecho disciplinario. Y recuerden que lo principal del estudiante y lo principal del abogado es el conocimiento. Y el conocimiento siempre es conocido. Muchas gracias. Para la clausura del evento solicitamos la participación del magíster Edison Barba, director de la carrera de Derecho, quien se dirigirá a ustedes. Estimados estudiantes, colegas abogados que nos acompañan en esta tarde, estimado cuerpo docente de la carrera de Derecho que también se ha unido. Qué gusto saber que hay exposiciones como estas, estimado Alex, donde la gente en lugar de irse se sigue sumando y se sigue quedando y con ganas de poder seguir compartiendo ideas del derecho administrativo. A nombre de la carrera de Derecho, de sus estudiantes, de su cuerpo docente, créeme que me siento muy orgulloso de tener graduados como tú y que estén ejerciendo en diversas instituciones a lo largo de su trayectoria. Repito lo que dije en las palabras iniciales. Agradecerte formalmente. El certificado de la ponencia del taller se emitirá una vez que concluyamos nosotros el Congreso y que entreguemos formalmente los informes. Sin embargo, yo creo que el mejor reconocimiento que puede hacer esta carrera a personas como tú es brindarte un fuerte aplauso porque nuestro los invitamos a seguir participando en este congreso. El día de mañana, en la mañana empezaremos por una conferencia no jurídica, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la preservación de la prueba digital a través de un perito, un doctor PhD en ciencias informáticas. Precisamente en la mañana hablábamos del tema de los delitos informáticos,
pues hablar de cómo pueden ser preservadas las pruebas digitales cuando hay estas violaciones en el mundo informático, ¿no? Continuaremos con el doctor Alex Vallardo Gamboa, el doctor Jorge Vallejo Lara, acerca de los precedentes y jurisprudencias de la Corte, tanto en visiones penales, como también analizaremos ponencias extranjeras en las salas de Zoom, a que invitamos a partir de las 11 de la mañana. En la tarde tendremos el taller de contratación pública, asimismo en este espacio, todos cordialmente invitados e invitadas. Voy a repetir las palabras de nuestro señor rector en la mañana. Gloria Lunar, gloria a la carrera de Derecho, ha concluido esta segunda jornada de congreso.